El silencio roto. El descubrimiento del diario de Chalino Sánchez. 33 años después de su trágica muerte, la figura de Chalino Sánchez vuelve a sacudir el imaginario popular, no por un nuevo corrido o por una película inspirada en su vida, sino por algo mucho más íntimo y estremecedor: el hallazgo inesperado de su diario personal. Una libreta de tapas de cuero gastadas, cubierta por el polvo de los años, escondida en el doble fondo de un antiguo baúl en una finca abandonada de Culiacán. Ese hallazgo, tan improbable como revelador, abriría una ventana hacia su alma, sus miedos, sus amores y, sobre todo, el enigmático contenido de una carta que, según se intuye, lo condujo directamente a la muerte. Un hallazgo inesperado. Era una mañana templada de marzo, cuando un trabajador rural, identificado como Antonio Ríos, removía escombros en una antigua propiedad que perteneció a la familia de un empresario ligado al narcotráfico de los años 90. Lo que parecía una simple limpieza rutinaria se transformó en noticia nacional al encontrar un baúl de madera carcomida, asegurado por un candado oxidado. Al forzarlo, apareció una serie de objetos personales: fotografías descoloridas, casetes grabados, una pistola oxidada y el diario. El diario de Chalino Sánchez. Ríos, sin conocer plenamente el valor de lo que tenía en sus manos, entregó todo a su patrón, quien contactó a un coleccionista privado. Al poco tiempo, el contenido del diario llegó a las manos de un periodista independiente, Julio Murillo, especializado en la crónica negra del noroeste mexicano. Fue él quien autentificó los documentos y, tras semanas de revisión con expertos en grafología y análisis de papel, confirmó su autenticidad. No era una imitación, no era una ficción, era la voz directa de Chalino, congelada en tinta. Una vida de corridos y balas. Ese acto de sangre marcaría su destino. Huyó hacia Estados Unidos, donde comenzaría una nueva vida entre trabajos precarios y un entorno marcado por la migración, la música y el crimen. En Los Ángeles, Chalino se convirtió en una leyenda viviente, no solo por sus letras directas, cargadas de realidad cruda, sino porque él mismo era protagonista de esas historias. Muchos de sus corridos eran relatos de personajes reales, traficantes, asesinos, fugitivos, con quienes compartía el mismo ambiente. En un mundo donde cantar la verdad era jugarse la vida, Chalino no titubeaba. Y eso, para muchos, fue su condena. El diario. Un retrato de su mente. Lo que más sorprendió a los investigadores fue el tono íntimo del diario. Lejos de las bravatas y la masculinidad forjada en el plomo y la pólvora de sus canciones, las páginas de la libreta revelaban a un hombre herido, reflexivo, profundamente humano. En un pasaje fechado en 1991, Chalino escribe: "A veces sueño con regresar a El Guayabo, con ver a mi madre sentada bajo el árbol de mango, con escuchar el canto del gallo al amanecer, pero sé que ese lugar ya no existe para mí. Estoy condenado a vivir entre la fama y la amenaza, entre el escenario y la mira de un rifle". Otras entradas detallan su miedo creciente tras recibir amenazas veladas en forma de cartas, llamadas anónimas y silencios incómodos en presentaciones. Pero hay una, en particular, que sobresale por encima de todas. Una carta, fechada el 15 de mayo de 1992, apenas 2 días antes de su asesinato en Culiacán. Hoy recibí otra carta. No trae remitente, la dejaron en el camerino antes del show. Decía solo: "Te toca, cantante". No sé si fue una broma o una advertencia real, pero tengo un presentimiento. Algo no está bien. Y si algo me pasa, que se sepa que yo no me fui solo. Muchos saben la verdad y tarde o temprano saldrá. Esa entrada, ahora reproducida en los medios, ha encendido teorías, sospechas y una ola de investigación popular en redes sociales. ¿Quién envió la carta? ¿Qué verdad es la que Chalino creía conocer? Ecos del pasado. La familia de Chalino, especialmente su hijo Adán Chalino Sánchez, también fallecido trágicamente en 2004, nunca dejó de exigir respuestas. En múltiples entrevistas, Adán había insinuado que su padre había sido traicionado por alguien cercano, que no murió por cantar corridos, sino por saber demasiado. El diario parecería confirmar esa teoría. Algunos pasajes apuntan a nombres concretos, personas influyentes en el mundo del narcotráfico, con quienes Chalino tenía relaciones complejas. En una nota cifrada, aparentemente escrita en clave, se menciona: "El J me pidió que no cantara más de L, pero ya estaba hecho. Le dije que no podía borrar lo grabado. Me miró sin hablar. Esa fue la última vez que lo vi". Los investigadores creen que el J podría referirse a un conocido capo de la región, mientras que L aludiría a otro líder rival. La presión para callar ciertas verdades, para modificar su arte, habría sido insoportable.
¿Por qué ahora? Una de las preguntas más inquietantes es, ¿por qué el diario aparece ahora, tras más de 3 décadas? ¿Quién lo ocultó? ¿Por qué en esa finca? Las teorías abundan. Algunos sugieren que fue escondido por uno de sus músicos, temeroso de que la información contenida pusiera en peligro a otros. Otros creen que fue guardado por un familiar que temía represalias. No falta quien proponga que fue una forma deliberada de revelar la verdad en el momento justo, cuando muchos de los protagonistas ya han muerto o están encarcelados, cuando el peligro ya no es tan inminente. El periodista Julio Murillo afirma que aún no ha publicado todo el contenido del diario. Hay cosas demasiado delicadas, comentó en una entrevista reciente. Hay nombres, fechas, lugares, pero también confesiones emocionales que merecen ser tratadas con respeto. La reacción del público. La noticia ha estremecido a la comunidad mexicoamericana en Estados Unidos, donde Chalino es considerado un ícono. Desde Los Ángeles hasta Chicago, se han organizado homenajes espontáneos, vigilias y conciertos en su honor. En redes sociales, el hashtag El Diario de Chalino ha acumulado millones de visualizaciones. Para muchos jóvenes que crecieron escuchando sus corridos, este diario es una prueba tangible de que su leyenda no fue una invención romántica, sino la crónica de una vida al filo del abismo, que detrás del sombrero y las botas había un hombre real, sensible, cansado y valiente. La historia de Chalino Sánchez, que parecía haber concluido aquella madrugada sangrienta de mayo en una carretera de Sinaloa, se ha reactivado, no solo por la emoción del hallazgo, sino por el potencial que este diario tiene para reescribir su legado. Productoras de cine ya han mostrado interés en adaptar el contenido del diario a una serie o película biográfica. Editoriales buscan publicarlo íntegramente. Pero, más allá del negocio, hay una necesidad casi espiritual. Entender a Chalino, no como mártir o mito, sino como ser humano. Cartas, amenazas y traiciones. La vida secreta de Chalino revelada por su puño y letra. Las páginas del diario de Chalino Sánchez, encontradas más de 3 décadas después de su muerte, no solo aportaron una mirada íntima al alma de un hombre perseguido por su pasado, sino que también abrieron una ventana al juego peligroso en el que estaba atrapado. Uno de traiciones, amenazas silenciosas y alianzas mortales. El lenguaje del miedo. Las cartas anónimas. Según lo revelado en el diario, las cartas anónimas comenzaron a llegar a mediados de 1991, cuando la popularidad de Chalino en California había alcanzado su punto más alto. Los textos eran breves, sin remitente, escritos a mano o a máquina, y usualmente depositados en lugares estratégicos, en los camerinos, dentro del parabrisas de su auto, o incluso entregados por manos desconocidas. Uno de los fragmentos más escalofriantes del diario dice: «Esta noche, antes de subir al escenario en Santa Ana, un hombre me tocó el hombro y me dio un sobre. Dentro solo decía: tus canciones están costando vidas, para o pagas el precio». No le vi la cara, pero el mensaje fue claro. Las amenazas no eran nuevas en el entorno de los corridos. Sin embargo, en el caso de Chalino, había algo distinto. Sus letras mencionaban nombres reales, lugares específicos, hechos documentados. Y eso lo convertía en un archivo viviente. Entre dos fuegos, las lealtades divididas. El diario deja entrever que Chalino mantenía una relación ambigua con varios personajes del bajo mundo. Algunos lo protegían, otros lo espiaban. Había quienes lo veían como un aliado que daba voz a su historia, mientras que otros lo consideraban un traidor por revelar secretos que debían quedar enterrados. En una entrada del 28 de febrero de 1992, Chalino escribe: «Ayer me invitaron a una fiesta en Downey. Estaban los hermanos B y también el R. Me ofrecieron protección si dejaba de cantar sobre los del norte. Les dije que no podía cambiar lo que ya está grabado. Me miraron en silencio, brindaron y cambiaron de tema. Pero algo en esa noche me heló el alma. Los hermanos B y el R parecen ser referencias cifradas a figuras del narcotráfico muy conocidas en los años 90, particularmente entre Sinaloa y California. El hecho de que Chalino documentara estos encuentros sugiere que temía por su vida, pero también que se sentía obligado a dejar un registro, una especie de testamento en tinta. La traición interna. ¿Quién lo vendió? Uno de los temas más dolorosos que surgen en el diario es la sospecha de que alguien de su propio círculo más cercano lo estaba traicionando. Un asistente, un músico, un supuesto amigo. Aunque nunca menciona nombres directamente, las pistas son inquietantes. No puedo confiar ni en quienes viajan conmigo. Hoy noté que alguien revisó mi maletín. Faltaba una nota, la que había escrito sobre el show en Mexicali.
Nadie más sabía que la guardaba allí. Estoy rodeado de fantasmas con rostro conocido. Estas líneas, fechadas un mes antes de su muerte, han despertado nuevas sospechas entre los fanáticos y periodistas. ¿Fue Chalino vigilado desde dentro? ¿Alguien filtró su ubicación o sus planes a sus enemigos? La carta final. Preludio de la tragedia. El pasaje más citado del diario, el que menciona la carta con la frase «Te toca, cantante», parece ser solo la punta del iceberg. En una entrada posterior, escrita la madrugada siguiente, Chalino detalla su angustia. He vivido con miedo antes, pero esto es distinto. Hay algo en el aire, como si todo ya estuviera escrito y yo solo fuera un actor que repite sus líneas antes del final. No quiero morir, pero si me toca, que sepan que no me fui cobarde. El tono de resignación, de aceptación de su destino, contrasta con las entradas anteriores, donde aún se notaba cierta esperanza, cierta lucha interna. Aquí, Chalino parece haber entendido que su tiempo se agotaba, que la verdad que había revelado y que aún guardaba tenía un precio que debía pagar. Amores y confesiones ocultas. El diario no se limita a amenazas y conspiraciones. También contiene fragmentos profundamente personales sobre sus sentimientos, su familia y una relación que, hasta ahora, permanecía en secreto. En varias páginas, Chalino menciona a una mujer identificada únicamente como LC, con quien aparentemente mantenía una relación paralela a su matrimonio. Sus palabras son apasionadas, melancólicas y también marcadas por la culpa. LC me hace sentir vivo, aunque sé que este amor es imposible. No puedo prometerle un futuro, ni siquiera un presente estable. Pero en sus brazos encuentro paz, una que el mundo no me da. Le escribí una carta hoy. Tal vez sea la última. ¿Fue esa carta la que se cruzó en su camino con la otra, la que decía «Te toca, cantante»? ¿Fue una coincidencia trágica o estaban conectadas? Algunos especulan que la relación con L se pudo haber provocado celos o enemistades. Otros creen que no tiene relación con su muerte, pero sí revela el nivel de conflicto emocional que vivía en sus últimos días. El peso de la fama. En muchas partes del diario, Chalino reflexiona sobre la dualidad de su vida. Por un lado, era adorado por miles, aplaudido, solicitado en cada rincón donde vivían mexicanos en el extranjero. Por otro, era perseguido por su pasado, por los fantasmas de sus letras y por enemigos invisibles. El público me ve como un valiente, como un ejemplo de lo que significa ser macho, pero nadie sabe que a veces lloro solo, en la habitación del motel, deseando volver a ser Rosalino, el muchacho que jugaba entre los árboles de El Guayabo. Esa humanidad, esa contradicción es la que más conmueve al leer el diario. No era un héroe de leyenda, era un hombre atrapado entre el arte, la lealtad y la muerte. Las últimas presentaciones, señales ignoradas. El diario también menciona sus últimas giras, en particular su presentación en Culiacán, donde fue visto por última vez antes de ser asesinado. Según lo escrito, Chalino tenía un mal presentimiento antes del evento. No quería venir a Culiacán. Algo me decía que debía cancelar, pero ya estaba todo pagado, el contrato firmado. Y además, ¿quién soy yo para huir del lugar donde nací? Tal vez aquí comenzó todo. Tal vez aquí debe terminar. Horas después de escribir esas líneas, subió al escenario, recibió una nota mientras cantaba, presuntamente la última amenaza. Y esa misma noche fue secuestrado y asesinado. Su cuerpo fue encontrado con signos de tortura y 2 disparos en la cabeza. Una verdad a medias. El diario termina abruptamente con una frase incompleta. Si esta libreta llega a alguien, que sepa que la verdad no siempre salva, pero... ¿Pero qué? ¿Qué quería decir Chalino? ¿Que la verdad duele? ¿Que puede matar? ¿Que puede liberar? Lo que es claro es que, aunque las autoridades jamás resolvieron oficialmente su caso, el contenido de este diario obliga a reabrir el debate, a mirar de nuevo los nombres, los lugares, las fechas, y sobre todo, a entender que detrás del mito hubo un hombre que dejó pistas, como migas de pan en un bosque oscuro, para quien quisiera. Códigos, nombres cifrados y secretos enterrados. El mapa oculto en el diario de Chalino Sánchez. A medida que los investigadores y periodistas escudriñaban las páginas del diario de Chalino Sánchez, emergía un patrón desconcertante. No se trataba solo de confesiones personales o anotaciones emocionales. El cuaderno parecía esconder una estructura deliberadamente codificada, una red de pistas, alias y símbolos que, al ser interpretados con atención, delineaban una narrativa aún más oscura que la conocida hasta ahora. Era como si Chalino hubiera dejado un mapa cifrado para quien estuviera dispuesto a descubrir la verdad que él mismo no pudo contar en vida. Palabras entre líneas. Una escritura para sobrevivir. En varias partes del diario,
Chalino recurría a un sistema de iniciales para referirse a personas concretas: el R, el C, el J, el P, T, TS. A primera vista, estos códigos parecían inofensivos, pero al observarlos dentro del contexto de los hechos, emergían conexiones inquietantes. Un ejemplo llamativo está en una entrada fechada en abril de 1992. Hoy hablé con TS por última vez. Le advertí que el P estaba moviendo cosas en la frontera. Me pidió que no lo mencionara más en mis letras. Sé que me está escuchando, y sé que no lo perdonará. Los especialistas que han estudiado el entorno criminal y musical de los años 90 han comenzado a trazar paralelismos entre estos códigos y figuras reales del narcotráfico en Baja California, Sinaloa y California. Algunos sostienen que TS podría referirse a un conocido lugarteniente del cártel de Tijuana, mientras que el P encajaría con un jefe de plaza en Mexicali. No obstante, la verdadera revelación vino con una hoja suelta, doblada y oculta entre las últimas páginas del diario. En ella, Chalino había esbozado lo que parecía ser un mapa. El mapa del silencio. El croquis, dibujado a mano con tinta azul y acompañado de coordenadas, mostraba una zona entre Culiacán y Badiraguato, junto a él una frase encriptada: donde la quebrada se parte en dos, el pasado descansa con los que callaron. Las autoridades aún no han confirmado si se ha realizado una búsqueda en el área, pero el interés ha crecido entre periodistas y fanáticos de los misterios sin resolver. ¿Es posible que Chalino escondiera pruebas, grabaciones o documentos en esa región? ¿Acaso sabía que sus palabras escritas podrían no ser suficientes? El uso de símbolos como la estrella de 5 puntas, triángulos invertidos y círculos dobles aparece de forma repetida en los márgenes de ciertas páginas. Investigadores del simbolismo en criptografía afirman que podrían representar ubicaciones, fechas específicas o claves de interpretación. La lista negra. Un documento adjunto al diario, aparentemente arrancado de otra libreta, incluía una lista de 17 nombres. Estaban escritos a mano, algunos con iniciales, otros con sobrenombres y varios tachados. Al lado de algunos aparecían fechas como si fueran registros de encuentros o eventos. El Gavilán, 3 de noviembre de 91. El Flaco T, 22 de enero de 92. Armando R, 12 de marzo de 92. ¿Qué significaba esta lista? ¿Era un registro de personas que Chalino había conocido? ¿Aliados, enemigos, delatores? ¿Por qué algunos estaban tachados y otros marcados como pendiente? Un pasaje relacionado menciona: si algo me pasa, empiecen por esa lista. Algunos me ayudaron, otros me vendieron. Solo ella sabrá quién es quién. ¿Quién es ella? Una confidente. Él, C, una hermana, una amiga, una periodista. El diario no lo aclara, pero sugiere que alguien más conocía esta información y sabía cómo interpretarla. Grabaciones comprometedoras. Una de las teorías más explosivas surgidas a partir del diario es que Chalino habría grabado conversaciones o confesiones de personas poderosas de su entorno. En una anotación del 9 de mayo de 1992, apenas 5 días antes de su muerte, escribió: guardé los casetes donde nadie buscaría, no los etiqueté. Ni siquiera sé si algún día los escucharán, pero si lo hacen, que no digan que me fui sin hablar. Estas grabaciones, si existen, podrían contener material explosivo, confesiones de crímenes, amenazas, pactos secretos. La idea de que Chalino no solo escribía lo que vivía, sino que también lo registraba en audio, refuerza la hipótesis de que era plenamente consciente del riesgo que corría. Varios fanáticos han comenzado una cacería de casetes, buscando entre viejos mercadillos de música, colecciones privadas y grabaciones piratas de sus conciertos, esperando encontrar alguna pista que confirme la existencia de esos archivos. ¿La traición confirmada? En uno de los últimos fragmentos legibles del diario, Chalino escribe: ahora sé que fue él, no lo quería creer, pero vi el sobre en su maletín, la misma letra, la misma tinta. Mi asesino no estaba en la calle, viajaba conmigo. Esta frase ha causado un verdadero terremoto entre los conocedores de su vida. La implicación de que alguien de su equipo, tal vez un músico, un asistente o un chofer, haya sido cómplice de su asesinato, cambia por completo la narrativa. ¿Fue manipulado para asistir a su última presentación? ¿Le tendieron una emboscada con información privilegiada? ¿Fue una venganza interna? El hecho de que Chalino escribiera esa frase justo antes de desaparecer fortalece la teoría de la traición interna. El testamento emocional. Más allá de los códigos y secretos, el diario también contiene pasajes de profunda tristeza y reflexión. Chalino, en sus últimos días, parecía más un hombre cansado que un ídolo en ascenso. Si pudiera volver el tiempo, no escribiría tantas verdades. A veces, cantar la historia de otros termina quitándote la tuya. Pero ya es tarde. Solo me queda esperar que alguien lea esto y entienda.
Estas palabras resumen lo que significaba ser Chalino Sánchez, un hombre que dio voz a los silenciados, que cargó con las consecuencias de decir lo que otros callaban y que eligió vivir y morir sin traicionar su esencia, el legado de un mártir. Como Chalino Sánchez predijo su destino y marcó a una generación, las últimas páginas del diario de Chalino Sánchez no son solo un testamento íntimo, son la culminación profética de una vida vivida al filo de la verdad, en un país donde hablar cuesta caro y donde el arte, a veces, se convierte en sentencia de muerte. Chalino no solo relató su vida, la anticipó, la diseccionó y quizás sin saberlo, dejó instrucciones de cómo interpretarla. Su muerte, lejos de apagar su voz, la multiplicó. 3 décadas después, sigue siendo el ídolo de los sin nombre, el cronista de los barrios olvidados, el rostro de una generación marcada por la violencia, la migración y la necesidad de contar su historia en primera persona. Una pluma que hablaba más fuerte que las balas. En sus últimos escritos, Chalino dejó entrever que sabía lo que venía. No como quien se rinde, sino como quien acepta su papel en un guión ya escrito. En una entrada del 13 de mayo de 1992, horas antes de su última presentación, escribió: «Cada vez que subo al escenario siento que puede ser la última, pero también sé que cada canción es un testimonio. Si me callan, que sepan que lo intenté todo. No me arrepiento de ninguna palabra». Estas líneas no son solo un adiós, sino una declaración de principios. Para Chalino, cantar corridos no era entretenimiento, era resistencia, era memoria, era justicia poética en un país donde los poderosos dictan el silencio, la voz del pueblo marginado. La figura de Chalino Sánchez trasciende lo musical. Su legado cultural es profundo y visceral. En los barrios latinos de Los Ángeles, Phoenix, Chicago o Houston, sus canciones no eran solo melodías, eran relatos familiares, ecos de una realidad compartida. Mientras los medios tradicionales condenaban el narcocorrido como apología del crimen, Chalino lo convertía en una crónica popular. Hablaba de personajes reales, de injusticias cotidianas, de héroes y villanos que no salían en los periódicos. Él nos cantaba a nosotros, no a los ricos, no a los políticos, a los que cruzamos la frontera, a los que perdimos amigos en la calle, a los que trabajamos en silencio. Recuerda Julio Martínez, fanático desde los 90. Esa conexión es la que ha mantenido viva su memoria, mucho más allá de los discos, un estilo que cambió el género. Antes de Chalino, los corridos eran narraciones épicas de revolucionarios, bandidos históricos o leyendas rurales. Con él, se transformaron en relatos contemporáneos, urbanos, inmediatos. Fue el puente entre la tradición y la modernidad del narcocorrido. Cantaba con una voz áspera, imperfecta, muchas veces desafinada, pero real. Su presencia era más poderosa que su técnica. Su autenticidad era su marca. «Yo no soy cantante, soy un hombre que cuenta lo que ve», escribió en una de las primeras páginas del diario. Tras su muerte, cientos de intérpretes adoptaron su estilo. Desde los Tucanes de Tijuana hasta los Cuates de Sinaloa, su influencia es innegable. Incluso artistas fuera del género, del rap mexicano al trap latino, han reconocido su huella. Profecías autocumplidas, una muerte anunciada. Uno de los aspectos más inquietantes del diario es cómo Chalino parece escribir sabiendo que será asesinado. No solo lo teme, lo espera. Pero lejos de paralizarse, escribe más. Deja más pistas. Habla con más claridad. No sé si llegaré a ver a mi hijo graduarse, pero si algún día lee esto, que sepa que su padre luchó como supo hacerlo, con su pluma, su voz y su silencio. Estas frases no son solo melancólicas, son el retrato de un hombre que entendió que su muerte tendría más eco que su vida, que su asesinato lo elevaría a símbolo, que su diario, enterrado en el polvo de una finca olvidada, hablaría cuando él ya no pudiera. La resurrección en la era digital. Con el hallazgo del diario, una nueva generación ha descubierto a Chalino. En TikTok, miles de usuarios comparten fragmentos de sus letras y frases del diario con fondo musical. En YouTube, sus videos han superado los 500 millones de vistas. Documentales, podcasts y análisis literarios han surgido a raíz del cuaderno encontrado. Incluso universidades en Estados Unidos han comenzado a estudiar su obra como fenómeno sociológico, cultural y poético. Se habla de la poética del miedo, de la literatura del callejón, de la estética de la bala. Lo que antes era marginal hoy es central. Chalino no es solo cultura popular, es literatura del pueblo, afirma la profesora Carla Gómez de la Universidad de Texas. El diario, una vez digitalizado, fue traducido al inglés y está siendo estudiado como documento histórico. La idea de que un artista popular, sin educación formal, haya dejado una obra tan compleja, conmueve e incomoda a muchos.
héroe o víctima. Hay quienes todavía debaten si Chalino fue cómplice del mundo que cantaba o un simple narrador. Fue un instrumento del crimen o su cronista. Romantizó la violencia o la denunció. Su diario no da respuestas definitivas, pero sí deja clara su postura. Nunca quise ser ejemplo. Solo quise contar lo que vi. Si eso incomoda, que lo lean 2 veces. Esta ambigüedad es parte de su magnetismo. Es imposible encasillarlo. Chalino fue migrante, cantante, vengador, padre, poeta, perseguido. Fue todo eso y más. El futuro de su legado. Con el redescubrimiento de su diario, se han anunciado múltiples proyectos. Una serie biográfica basada en el diario, producida por una plataforma global. Un documental dirigido por un cineasta mexicano galardonado en Cannes. Una exposición en el Museo de Arte Popular de Ciudad de México, con objetos personales de Chalino, incluido el diario. Una reedición especial de sus álbumes, con notas manuscritas extraídas del cuaderno. Su hijo, Adán Chalino Sánchez, había prometido en vida preservar el legado de su padre. Aunque falleció joven, su familia ha retomado esa bandera. Hoy, los descendientes de Chalino trabajan con historiadores, músicos y cineastas para que la memoria de El Rey del Corrido viva con dignidad. No fui poeta de papel, fui poeta de sangre. Mi tinta fue la vida misma. Chalino Sánchez, última página del diario. La carta revelada, el verdadero contenido del mensaje que marcó su final. Durante más de 3 décadas, la leyenda de Chalino Sánchez ha estado envuelta en misterio, especulación y reverencia. Su vida fue un reflejo de las tensiones del México profundo, violencia, música, justicia callejera y supervivencia. Pero su muerte siempre ha estado teñida por un elemento inquietante, una carta. Aquella noche del 15 de mayo de 1992, mientras Chalino ofrecía su última presentación en Culiacán, un hombre del público, que jamás fue identificado, se acercó al escenario y le entregó una nota. Las cámaras captaron el momento. Chalino toma el papel, lo lee, y por un instante su rostro cambia. Esa fue la última vez que se le vio con vida. Por años se debatió qué decía ese mensaje. ¿Era una amenaza, una advertencia, una sentencia? Ahora, con el hallazgo de su diario, y tras el análisis forense de un sobre encontrado entre las últimas páginas, el contenido de aquella carta por fin ha salido a la luz. El sobre escondido. Entre las hojas sueltas del diario, cuidadosamente envuelto en una página doblada con cinta adhesiva antigua, se hallaba un sobre. Aunque el papel estaba deteriorado, aún conservaba la escritura legible. La tinta, azul oscuro, mostraba una caligrafía firme, masculina, sin adornos. Dentro, una única hoja, doblada en 3, contenía lo siguiente. Te toca, Chalino. Has cantado demasiado. No dijiste lo que debías callar. No escuchaste las advertencias. El escenario ya está listo. Esta noche es la última. No estaba firmado. No había remitente. Solo un perfume sutil, ya envejecido como de colonia barata. Junto al sobre, Chalino había anotado a lápiz. Este fue el aviso, no fue una broma, ya sabían. Ya estaba decidido. Este fragmento, sencillo pero demoledor, valida años de sospechas. No fue un acto impulsivo, no fue un crimen pasional. Fue una ejecución calculada, con premeditación, como un mensaje al mundo. ¿Quién la escribió? La pregunta más importante sigue sin respuesta definitiva. A pesar de los análisis de grafólogos y expertos en caligrafía, no se ha podido identificar con certeza al autor de la carta. Sin embargo, el diario deja entrever sospechas muy claras. En una entrada previa, Chalino escribió: «El mismo que me advirtió en Tijuana es el que ahora firma mi sentencia. Lo reconocí por el olor. El mismo que usaba en 1989. Estas palabras apuntan a un enemigo de vieja data, alguien con poder, cercanía y una memoria implacable. Algunos investigadores creen que podría haber sido un operador del narcotráfico, traicionado por la letra de un corrido que expuso más de lo debido. Otros, que fue alguien del propio entorno musical, celoso de su ascenso meteórico. El peso de las palabras. Uno de los grandes dilemas del arte es hasta dónde puede llegar sin consecuencias. En el caso de Chalino, sus letras eran munición. Contaban verdades que dolían, exponían secretos, nombraban a los intocables. En una industria acostumbrada al eufemismo, él fue directo. No escribía para complacer, escribía para dejar constancia, dejó claro en su diario. La carta revelada muestra que sus enemigos no soportaban ese estilo, querían silenciarlo, y lo hicieron. Pero también revela algo más, la fragilidad del equilibrio entre fama y peligro, especialmente cuando la verdad es el producto que se vende. La reacción de la familia. Al difundirse el contenido de la carta, la familia Sánchez emitió un comunicado agradeciendo a los medios por el respeto mostrado.
pero también expresando su dolor renovado. Siempre supimos que mi padre fue asesinado por lo que sabía y lo que cantaba. Verlo por escrito con esa frialdad nos destroza, pero también nos da fuerzas para seguir defendiendo su memoria. Declaración de Cintia Sánchez, hija de Chalino. La familia ha pedido que el sobre y la carta sean preservados en un museo o archivo histórico, y no sean subastados o comercializados como pieza de colección, como ya intentaron hacer algunos coleccionistas privados. Legado en llamas. Con la carta revelada, la historia de Chalino toma una nueva dimensión. Ya no es solo un mártir musical, es un símbolo de la censura impuesta por la violencia. Un artista asesinado por ejercer su derecho a contar historias verdaderas. Un cronista ejecutado por hacer periodismo cantado. Universidades en México y Estados Unidos han comenzado a incluir el caso Chalino en cursos de periodismo, música popular y derechos humanos. Se debate si su muerte constituye una violación a la libertad de expresión artística y si debe ser reconocida como tal en instancias internacionales. La última página del diario. El diario termina de forma abrupta. Después de anotar sobre la carta, Chalino escribió: «A quien encuentre estas palabras, no callen, no olviden. No fui el primero ni seré el último, pero al menos morí diciendo la verdad». Esa frase ha sido impresa en camisetas, tatuada por fanáticos, pintada en murales de Los Ángeles, Tijuana, Monterrey. Se ha convertido en un mantra de resistencia. Cuando el silencio grita más que la música, 33 años después de su muerte, Chalino Sánchez sigue hablando. Desde la tumba, desde sus letras, desde las páginas amarillentas de su diario, su voz, rasposa, sincera, desafiante, ha atravesado generaciones, clases sociales y fronteras. La carta que marcó su final es ahora parte de su leyenda. No la destruye, la fortalece, no la apaga, la enciende. Porque si algo demostró Chalino con su vida y su muerte, es que el arte, cuando es verdadero, sobrevive incluso a las balas.